Hola, ¿cómo están todas, todos? Espero que muy bien. Ayer nos quedamos haciendo una armonización muy básica de una melodía popular, anónima, según tengo entendido. Espero por favor me corrijan si no es así. La cual usa las primeras cinco notas de la escala de Do mayor, o sea, Do, Re, Mi, Fa y Sol. Y armonizamos con solamente dos acordes, con acordes de tónica, o sea, Do mayor, Do, Mi, Sol y acordes de dominante, Sol, Si, Re, ¿ya? Sol mayor. Yo aquí no lo escribí, yo uso normalmente eh, el bajo cifrado. Entonces, si a la nota, por ejemplo, no tiene ninguna notación, este Do significa que el acorde que se construye encima es Do mayor. Si ustedes prefieren hacer alguna aclaración, por ejemplo, podemos ponerle texto, Do mayor, ¿no? Do o solamente el cifrado, por ejemplo, americano, que es la C equivale a Do mayor y la G sola equivale a Sol mayor. Si el Sol mayor es con la séptima, se le pone Sol 7. Hay otras personas que lo estudian respecto a las funciones en la tónica Do mayor, o sea, Do mayor es el primer grado y Sol mayor es el quinto grado. Asimismo, por ejemplo, el quinto grado con séptima se le pone el 7 al lado, ¿ya? Eh, yo creo que cada uno debe utilizar el sistema que más le acomode y que más y le haga entender más rápidamente de qué estamos hablando al momento de mirar esta partitura como score general. Para aquellos que me agarran hoy como primera vez, ayer construimos un pequeño cuarteto de trombones infanto-juvenil o de nivel inicial y estamos haciendo un arreglo sobre esta melodía que quedó de esta forma. Y ahí podemos explorar. Nos quedó una estructura de primera mitad de tónica, dominante, tónica, tónica y después de tónica, dominante, tónica, tónica. Nosotros, o sea, yo elegí igualarla. Hay otra estructura que también funciona de cuatro compases que es tónica, dominante, dominante, tónica. Por ejemplo, si no sabemos cómo suena, si no nos podemos imaginar, es muy sencillo, por ejemplo, eliminar este acorde de tónica ya, y ahí copiar el acorde de dominante. Exactamente el mismo y ver cómo suena. Lo mismo que aquí. Si en vez de hacer el penúltimo compás con tónica, lo podemos hacer también con dominante y quedaría así. Entonces 1, 5, 5, 1, 1, 5, 5, 1. No coincide con la línea melódica, pero capaz a ustedes les resulte más cómodo. Escuchemos cómo funciona. El choque más grande que se da es entre esta armonización Si y este Do de aquí, ¿ya? Lo cual hace que suene bastante tenso. Se podría hacer este acorde bajándolo a Sol, lo mismo que aquí, a Sol, y va a haber menos choque melódico, ¿ya? Entre estas notas, y podría funcionar un poquito mejor. Lo que sí estamos aquí, por ejemplo, es perdiendo la tercera del acorde. Sol, el Si no aparece, otra vez Sol, Re y el Do como una nota fuera del acorde. Veamos cómo funciona este ejemplo. Creo que este tutorial es también por gustos, entonces capaz uno podría considerar que este arreglo está bien escrito así y yo creo que es válido.
Es bastante experimental y no tiene tanto en cuenta las notas, pero después vamos a ver más adelante cómo podemos ir jugando al respecto. Yo en particular me voy a quedar con lo que hicimos al principio, la estructura del principio, que es tónica, dominante, tónica, tónica, y lo mismo en la segunda parte. Acá por ejemplo, tutorial, arreglos, inicial, el segundo tutorial. Lo volvemos a escribir. Lo que íbamos a ver hoy sí muy específicamente era ver el tema de las figuras musicales. Por ejemplo, si tenemos niños, niñas, jóvenes, iniciantes, principiantes que no conocen las figuras de las redondas y sí las negras y las blancas, por ejemplo, podríamos variar esta segunda voz, hacerla en de a dos blancas. Muy sencilla, con espacio para respirar entre medio. No estoy agregando las respiraciones por ahora. Y nos queda una voz, una segunda voz muy accesible. Y por ejemplo, podría ser la tercera voz. Estoy jugando, estoy viendo, solamente en negras. ¿Ya? Estos cambios que estoy haciendo, que tienen que ver con el ritmo, no afectan en nada la armonía del arreglo instrumental que estoy haciendo. Yo sé que igual capaz tantas negras seguidas no es tan fácil de tocar, pero podría llegar a funcionar, por ejemplo. ¿Ya? Y si no, obviamente que combinaciones, negras blancas, también puede funcionar. Y el bajo lo voy a dejar aquí. Pero por ejemplo, imaginémonos que el bajo es una tuba. Entonces este do, si uno lo octava, lo pone un do más abajo, quedaría muy pero muy cómodo para un estudiante de tuba. ¿Ya? Igual que este, perdón, no me olvidé. Y el resultado sería el siguiente, sin modificar obviamente toda la estructura armónica que iniciamos al principio, son solamente cambios rítmicos. ¿Ya? Yo creo que, por ejemplo, para un alumno, estas dos notas, tocándolas, podría ser muy interesante tocar dentro de un conjunto. ¿Ya? No sé si lo dije ayer, pero obviamente la melodía principal es la más aguda y debería ser interpretada por un alumno intermedio, diría yo, por el registro sobre todo. Lo que podríamos hacer también, que se puede hacer en cualquier programa, ya sea Finales, Iberius o el Muscore, aquí está el que uso yo, el Muscore 2, que es de Linux, que es gratuito, es transportar la melodía. Yo la selecciono, voy a transportar, y la bajo un tono, podría ser acá por intervalo, o bajar un tono, o bajarla a si bemol mayor, que es exactamente lo mismo. Entonces nos quedaría mucho, mucho más accesible ya para una tonalidad en la cual uno empieza a tocar. Por ejemplo, el trombón 2 toca fa y la solamente dos notas, y el trombón 3 toca re y do solamente dos notas. El bajo, que podría ser otra vez vuelto a la octava de trombón, podría también tocar dos notas, ya sean en redondas o hacer la variación a blancas o la variación a negras. Lo que sí nunca vamos a hacer en estos tutoriales es tocar la melodía. La melodía va a quedar siempre de la misma forma. Y podría ser una forma también de explorar distintas tonalidades. Escuchemos cómo suena y con eso terminamos por hoy. Ya creo que el resultado es bastante agradable, estable, simple, pero creo que es funcional y bastante adecuado para un determinado nivel de estudiantes muy principal, perdón, muy principiantes o muy nuevos, como se pueda decir. Así que bueno, con eso quedamos por hoy y vamos aumentando la complejidad de la armonización a partir de mañana.